Así es que saludo en el orden en que los veo en la pantalla. Mi querido Juan Becerra Costa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Pues muy contento de verte y de que estés con nosotros hoy, miércoles, ya iniciando el mes de febrero, y con toda la felicidad de tenerte finalmente aquí con nosotros. Saludo a Arturo, a Alberto, también a Adriana, le mando un abrazo y por supuesto a todos los que nos están viendo en estos momentos. Muchas gracias por estar aquí. A ti, Juan, muchas gracias. Arturo Cano, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, aquí saludándote a mis compañeros de mesa y sobre todo a quienes hacen el favor de seguirnos. Muy bien, Arturo, gracias. Alberto Nájar, sin traje y sin corbata. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, Julio, buenas tardes. Qué gusto verte, que nos acompañes aquí. Pues como te darás cuenta, desde un set improvisado. Ya vi. Debes estar ahí a la mitad del periférico o no sé dónde, por ahí estacionado. Pero bueno, así es este abarrote, ¿no? Aquí estoy. Lo que pasa que en casa, en tu casa, en su casa hay reparaciones, hay mucho ruido y entonces la oficina de pie de página está cerrada, así es que pues al carro. Sí, no hay de otra. En fin, pues vamos a entrarle a lo que nos convoca y nos llama y nos gusta, que es el análisis de la información política y periodística en general. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves este tema de Salgado Macedonio y Guerrero, que hoy la propia secretaria de Gobernación en la conferencia mañanera dijo que bueno, que está en contra de la violencia contra las mujeres, en contra de las violaciones, en contra bla, 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 pero que en el caso específico de Salgado Macedonio, pues respeta la presunción de inocencia? A estas alturas, ¿cómo ves cómo va avanzando esto? ¿Van a dejar a Salgado Macedonio como candidato de Morena, pase lo que pase? Pues no creo que pase lo que pase, Julio, y con respecto a lo que mencionas de la secretaria de Gobernación, pues no sé si estén de acuerdo en que pues aquí hay que partir de que la doctora Sánchez Cordero es una mujer de ley, fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si alguien conoce el sistema jurídico de México, es ella. Sí. Ahora, sin duda a veces frustra el ver cómo la ley antecede muchas veces al orden, a la justicia, y tenemos varios casos en nuestra historia en los que se ha aplicado la ley, pero se ha cometido injusticia. Y pues resolver esto marca uno de los grandes retos del sistema de justicia de nuestro país, ¿no? Y cada caso en el que se cometa una injusticia debe sentar un precedente jurídico para que pues esto no se repita. Y es en base a la ley y a la justicia, pues que aquí parece haber, en el caso de Salgado Macedonio, una disonancia entre el querer y el deber, ¿no? Y como lo acabas de decir, Julio, lo podemos ver en el propio discurso de la secretaria Sánchez Cordero, en el que rechaza la conducta machista de violaciones a los derechos de las mujeres, principalmente la física y la sexual, y al mismo tiempo pues enfatiza en derechos que están plasmados en nuestra Constitución, y entre ellos pues están el debido proceso, el derecho de audiencia y la presunción de inocencia. Ahora, ya en efecto, Salgado Macedonio pues no ha sido sentenciado por el delito por el que se le acusa, y aquí, pues para beneficio de todos, urgiría, ¿no?, que las autoridades llevaran a cabo una investigación de lo más definitoria, ya sea en un sentido o en el otro, y me parece que mención especial merece que el partido Morena, que lo postula, pues está haciendo su propia investigación a través de un Comité Nacional de Honestidad y de Justicia. Pero yo me pregunto, ¿por qué no lo hizo antes, no? O sea, la denuncia ante las autoridades ahí en Acapulco no es nueva, las acusaciones no son algo que apenas se hayan dado a conocer, ¿no? Aquí estamos partiendo de que es un efecto dominó de varias torpezas por parte del partido, en el que debió haber valorado si era momento o no de postular y de apoyar de esta manera a Félix Salgado Macedonio cuando trae una investigación atrás, presumiendo respetando la presunción de inocencia, sin lugar a dudas. Pues estamos hablando de un candidato del partido que marca claramente que no somos iguales. Bien, gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, te pregunto, más allá del episodio específico de Salgado Macedonio y su candidatura en Guerrero, más allá de eso, cuando Morena y su gobierno dicen que debe respetarse la presunción de inocencia y no expedir certificados de culpabilidad si no lo ha dicho la autoridad judicial, ¿eso no anula entonces todo el discurso político del obradorismo y de la 4T
que constantemente están señalando a políticos que formalmente no tienen ninguna sentencia en contra. De Peña Nieto para abajo, con las excepciones que conocemos, Lozoya, Rosario Robles, Juan Collado, etcétera. Pero digo, entonces, los partidos políticos deben esperarse a que haya sentencias judiciales para explicar o difundir sus puntos de vista críticos respecto a políticos y autoridades. No, yo no creo que debieran esperar, y tan no es así que como tú señalas, desde el flanco morenista se acusa o se ataca o se critica a muchos personajes que no tienen sentencia judicial alguna. En este caso, que solamente es una porción de la gestión de Mario Delgado como presidente de Morena, que parece estar enredada en muchas candidaturas, aunque la de Guerrero llame mucho la atención. Lo que vemos, independientemente del aspecto judicial del asunto, pues es un incumplimiento de Morena de sus propios documentos básicos, porque los documentos básicos de ese partido establecen que una persona para ser candidato debe gozar de buena fama pública. Así es. Y digamos, sin juzgar más allá de lo que han dicho el vigoroso movimiento feminista que existe, incluyendo feministas de Morena, más allá de eso, pues hay un incumplimiento de este punto de los estatutos del partido, ¿no? Gracias, Arturo. Alberto Nájar, se está enredando demasiado toda la hilaza, todo el hilo político de las candidaturas de Morena con Mario Delgado. Efectivamente, lo más llamativo pues es lo que sucede en Guerrero, pero está San Luis Potosí también hecho un verdadero desorden, y en varios lugares hay protestas y hay enojos de militantes por el tipo de candidaturas que se han procesado, como la de Nuevo León con Clara Luz Flores, y en algunos otros lugares incluso menores, Alberto, que no saltan tanto a la luz pública. Un panista acaba de renunciar para Berruel, Carlos Berruel, para pasar a buscar ser candidato de Morena a presidente municipal en Chihuahua. En fin, ¿cómo ves todo esto, más allá o incluyendo el caso Salgado Macedonio, Alberto Nájar? Pues fíjate que iba a decir justamente algo parecido a lo que menciona Arturo Cano, porque los estatutos de Morena establecen claramente que tiene que haber, como bien dice Arturo, buena fama, y tiene que haber una serie de elementos éticos para poder ser postulado candidato de esa organización política a cualquier puesto de elección popular. Y esto no se está cumpliendo. En el caso de Félix Salgado Macedonio, como bien dices, es el más llamativo, pero también hay otros en los cuales los postulados en algún momento fueron enemigos políticos del movimiento y del partido en el gobierno. Y hablo propiamente de la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, que durante 22 años por lo menos fue priista, y todavía hasta hace un par de años pues su posición era francamente en contra del partido ahora en el gobierno, e inclusive su propia familia hacía trabajo político para impedir que el partido del presidente López Obrador pues tuviera algún progreso en esa entidad. Y sin contar con otros políticos que han sido postulados y que ganaron la elección popular, y que al final de cuentas resultaron con una posición política muy, muy en sentido contrario de lo que esboza la Cuarta Transformación y el partido Morena. El caso de Lili Telles es otro de los más emblemáticos. Entonces, sí, Julio, se le está haciendo bolas el engrudo a Mario Delgado. Yo tengo la impresión de que en parte por la costumbre interna del movimiento de regeneración nacional, de enredar todo, como se diría históricamente hablando, esa herencia de las tribus y de el ladrillito y todo lo que tú quieras, pero también por la falta de operación política del propio dirigente, quien él mismo es producto de una elección cuestionada, de una elección en la cual quedaron muchas dudas, y pues nada más por eso, pues ya es como es una especie de marcar su sino, su destino, el trabajo, lo que marque, lo que siga en adelante para su propio desempeño como presidente de Morena. Entonces, pues sí,
se le está enredando la hilaza a Mario Delgado y pues no se ve por dónde va a empezar a jalarle para terminar con esta madeja. Gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, voy a tratar de dar muy brevemente mi punto de vista sobre este tema y luego te pido tu opinión. El tema de la vacuna rusa, la Sputnik V, generó en México una cascada de descalificaciones que me parece a mí que en el fondo eran un pretexto para la descalificación de una apuesta geopolítica y operativa práctica del gobierno de López Obrador, apostando a las relaciones con Argentina, con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Allá en Argentina como en México se produjo una descalificación similar, con contenidos muy ideológicos, casi como si utilizar esa vacuna fuera una entrega al gobierno ruso, o peor aún, en un extremo aberrante, casi como si nos fueran a inocular también virus de comunismo o socialismo, si de eso se pudiera hablar todavía en Rusia. Pero ¿cómo has visto todo este proceso de las reacciones contra la vacuna rusa, por un lado, y de pasadita si nos comentas cómo viste lo de la página de registro para adultos mayores, que no funcionó bien, que no está caminando y también se ha hecho un gran escándalo? ¿Qué opinas, Juan Becerra Costa? Así es, la página de mivacuna.salud.gov.mx, que es la única página en la que se puede hacer la cita para el Plan Nacional de Vacunación, y está caída. Por supuesto que le entramos a este tema, que hay que discutirse, me parece, pero que también le han dado una dimensión que rebasó y que me parece absurda por parte de unos opinólogos. Pero vamos a lo de la vacuna rusa. Pues no sé, Julio, se puso final a un debate pseudocientífico, ¿no? Encabezado por los agoreros, que con absoluto desconocimiento, con falta de elementos, descalificaron una vacuna, cuando aquí, pues la discusión me parece que debería centrarse pues más allá, fuera de las filias y de las fobias, estar alejada de la politiquería, tendría que dirigirse, por ejemplo, a otro lugar, a la liberación de las patentes para convertirlas en un bien público, por ejemplo, y no a desprestigiar vacunas por sesgos políticos. Y pues ya está, ¿no? En la revisión de los resultados de la vacuna, pues ya los científicos determinaron que es segura, que es eficaz, que tiene una eficacia del 91.6%, me parece, y un poco más para personas mayores, por lo que, pues en caso de que cuando nos toque, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, la aplicación, pues no va a haber nada que temer si uno recibe la Sputnik 5, ¿no? Y ya en el ámbito político, pues me parece que esta vacuna tan polémica y con tanto escepticismo a su alrededor ha vencido todo tipo de intereses ajenos a la ciencia y a la salud, y el gran ganador, bueno, además de aquellos que se inoculen del virus con ella, pues es Vladimir Putin, ¿no? Que en medio de protestas y de un opositor que, a pesar de que está ahí metido en la cárcel, gana cada vez más poder, y con una economía complicada en declive, pues tiene un respiro que le da un nuevo lugar en la escena internacional, que incluso pues podría recordar a cómo fueron pioneros la antigua Unión Soviética en el espacio y por todo este tema de salir de la Tierra, y pues hoy lo son con la vacuna que desarrollaron los rusos en muy poco tiempo, y vemos ya que de manera correcta, Julio, y rápidamente voy a intentar ser muy breve porque en el tema de Tamaulipas sí quiero decir algo. Con el tema de la caída del servidor, pues sí, la verdad es que hubiese sido algo esperado que se previera, ¿no?, el tráfico que generaría el registro de personas mayores al Plan Nacional de Vacunación, y que se llevaran a cabo pues las medidas necesarias para evitar una sobresaturación de los servidores y que se cayera el registro tal y como sucedió. Sin duda, lo debieron de haber previsto. Ahora, no me parece tan grave como salieron a decir esos agoreros opinólogos que vaticinan el Armagedón, ¿no?, a la primera oportunidad, porque nadie se va a quedar sin vacuna. Hay que tener paciencia y llevar a cabo el registro, y muy importante evitar caer en esas páginas apócrifas que andan defraudando a las personas vendiendo supuestas vacunas que no lo son, pero sí lo debieron haber previsto. Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, el mismo tema, la vacuna rusa Sputnik V, por un lado, y por otro, lo de la página de internet. Y te agregaría una pregunta: ¿podría haber reacciones de enojo o de revancha de Estados Unidos por abrirle el paso a la vacuna rusa en México? Bueno, en primer lugar me da
no sé si decir risa, aunque también preocupación, ver que es a la derecha o a sectores conservadores a los que todavía no se les ha caído el muro de Berlín, ¿no? Porque digo, cosa de la que acusan a la izquierda, ¿no? De que vivir en esa nostalgia de la Guerra Fría, en esa nostalgia de la URSS, etcétera. Pero pues parece ser que los que todavía no logran enterarse de que el muro de Berlín cayó hace muchos años, están en otro lado del espectro ideológico. Sería risible si no formara parte de lo que yo veo como una estrategia, mientras los partidos políticos están metidos en su rebatiña y las coaliciones, con estos dos grandes bloques que están configurando para la elección que vamos a tener dentro de unos meses, la oposición al gobierno de López Obrador está por ahora sobre todo localizada en la academia y en los medios, ¿no? Y es como le dicen en las redes sociales, un nado sincronizado. Yo diría que es una estrategia que debe tener articuladores, donde se está anunciando o bien el apocalipsis o bien el anticipado fracaso del gobierno de López Obrador. Y para documentar ese fracaso que ya dan por hecho, echan por delante a expertos, a académicos, a especialistas, bueno, en algunos casos les falla, como en el caso del muy publicitado libro de la odontóloga. Pero yo creo que todo esto nos muestra la pequeñez ideológica la pequeñez política e incluso del sentido humano que pueden tener algunos de los opositores, que están dispuestos a tratar de descarrilar, de manchar un tema sanitario que nos involucra a todos en aras de golpear o de quitarle puntos al gobierno de López Obrador. Eso sí me parece preocupante. En el tema de la geopolítica, bueno, pues ahí tenemos no solamente la vacuna rusa, ¿no? También la china, o qué tal si los cubanos logran la certificación de su vacuna a escala internacional. En fin, creo que hay mucho globalista de dientes para afuera. O sea, hay gente que dice, no, estamos en un mundo global y el problema con López Obrador es que no entiende, que vive encerrado y que no ha salido de Macuspana. Bueno, cuando se multiplican las opciones en este mundo global, son los primeros en salir a decir que el único mundo global que entienden se limita a Occidente, ¿no? O sea, Estados Unidos y Europa, y lo demás no existe. Claro. Y para el efecto de este análisis, pues no existe Asia, donde se ha dado donde vemos o podemos observar las mejores gestiones de los gobiernos con respecto a la pandemia. Claro. ¿Crees que puede haber una reacción? Por cierto, ¿ya te registraste, Julio? ¿Ya pudiste hacer tu registro? No, porque me generó ayer mucho ruido toda esa reacción desproporcionada, grotesca, exagerada. Recuerdo cuando empezamos como periodistas a reportar los indicios de la primera muerte por el COVID. Se hizo un relajo. ¿Por qué lo adelantas? Eres carroñero. Era un proceso natural que iba a tener una evolución natural como se vio. Pero, por ejemplo, en aquellos tiempos, el reportar que había ya una primera muerte, las primeras muertes, se convertía en una guerra civil. Lo que sucedió ayer, pues son problemas. Evidentemente, el gobierno federal no tuvo el cuidado de prever un acceso tan masivo de solicitantes, pero no es algo que vaya a causar un desastre, ni creo yo que vaya a ser definitorio, y se va a ir arreglando en estos días. Entonces me voy a esperar, porque ya me toca. Me preocupa cuál me vaya a tocar, porque la tal AstraZeneca, hay referencias de que a personas de más de 60 años, que sobradamente ya es mi caso, puede generar ciertos problemas. Entonces a mí me gustaría, la verdad, la vacuna
rusa. A mí me gustaría tener esa, pero bueno, pues va a estar uno a la espera, pero no, aún no. Bueno, pues gracias a Arturo Cano por este comentario. Alberto Nájar, te pregunto lo mismo, pues la vacuna Sputnik V, lo de la página, y agrego un detallito para el final, a ver si nos regalas tu comentario. Nuevamente, la 4T, la mañanera, están inflando a los adversarios y ahora ya construyeron también, a base de golpeteo, el crecimiento de Lili Téllez. Pues mira, te contesto con esto último porque justo está vinculado a todo este debate, discusión que hay en torno a la vacuna rusa, el Sputnik V. Ha sido muy cuestionado, por decir lo mínimo, la posición de la senadora Lili Téllez, no por lo que ella está alegando ahora, que pide información, sino porque no podemos o no puede ella ignorar que su posición de una u otra forma está siendo útil para una estrategia superior que va más allá del debate ahorita de si la vacuna te va a convertir a ti o no en comunista, o si de pronto hay afanes de intervencionismo para que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas reviva en Macuspana o en Zapopan o en la Nueva Santa María. Más allá de todo esto, lo que existe sí, como hemos coincidido en esta mesa, es como una especie de estrategia, que algunos le llaman, como bien dice Arturo Nado, sincronizado, una estrategia para descalificar esta decisión de aplicar la vacuna y de traer varios modelos a México, porque le estaban apostando a que no funcionara nada de lo que el gobierno federal ha aplicado para tratar de contener la pandemia que afecta a todo el mundo. No hay que olvidar que todavía hasta hace poco había muchísimas críticas porque no había vacunas, porque ya empezaban a aplicarse en otros países y decían aquí cuándo. Bueno, pues ya están llegando y ahora dicen que no sirven, que te van a generar reacciones, están cuestionando la legitimidad o no de esta última vacuna rusa. Al rato que llegue la de CanSino van a decir lo mismo. Entonces aquí el tema que me parece importante de resaltar es que hay personajes como Lili Téllez y como la doctora esta, que se me va el nombre, la dentista, que según su semblanza curricular de la UNAM, tiene un premio nacional muy importante en endodoncia. O sea, ese es el expertise de la doctora de la dentista que están presentando como la experta en virología, en epidemias, y con la capacidad y calidad moral de cuestionar la estrategia toda del gobierno federal. Bueno, pues estos personajes, Lili Téllez incluidos, son instrumentos de algo más grande, que yo ni siquiera tengo claro si tiene que ver con un tema ya electoral. Yo más bien lo veo con algo más profundo que habría que revisarlo. Habría que estar muy pendientes de qué se trata. A lo mejor estos afanes que en algún momento fueron descalificados de impedir que termine este gobierno su periodo constitucional, a lo mejor no están tan descabellados. Y pues es que también es un poco complicado zafarte de mencionar a la senadora Lili Téllez y de una u otra forma darle alas, darle vuelo, meterla a la dinámica de lo que implica esa gran ventana que es la mañanera, porque es un hecho real, porque lo que comenta puede eventualmente causar algún problema. Yo publiqué una columna recientemente en pie de página donde menciono un caso de un barrio que conozco bien, donde las personas empezaron a repetir el tuit de Lili Téllez y a expresar sus dudas de si aplicarse o no la vacuna. Y yo no sé si este personaje de la senadora Lili Téllez y otros tienen conciencia de hasta dónde llegan sus comentarios y el daño que pueden causar en personas que no tienen la forma de discernir o de entender que es un tema político electoral. Entonces, a mí me parece, sí, es un daño colateral, si se puede usar el término, lo que sucedió en la mañanera, pero es que no hay de otra. Tampoco se puede permitir que avance el discurso antivacunas, y menos en un momento como estamos viviendo ahora en México con esta pandemia que no nos deja, Julio. Bien, pues muchas gracias Alberto Nájar. Antes de ir con Juan Becerra Costa, déjenme agradecer a Ángel Castruita 1, que nos envía un apoyo económico a través del superchat de YouTube y nos dice: seguimos apoyando, pianito, mucha salud, Julio. Muchas gracias a Ángel Castruita 1.
Juan Becerra Costa, pues el tema ya lo habías mencionado, la masacre de Camargo, el involucramiento explícito, detenidos, creo que son 12 los policías del estado de Tamaulipas, y lo que yo ya no entiendo ahí muy bien, porque la secretaria de Gobernación dijo que había pues algo así como conductas irregulares o algo de gente del Instituto Nacional de Migración. Pero sobre este tema, ¿qué nos platicas? ¿Qué opinas? Por favor, Juan. Pues de mucho fondo, Julio, de mucha historia. 12 policías detenidos, como acabas de mencionar, están involucrados en el asesinato de 19 personas, de migrantes. Pues Julio, es un terrible suceso que nos abre cicatrices viejas con heridas nuevas y que nos recuerda casos que han lastimado a los mexicanos y que, bueno, siguen esperando justicia y verdad. Y aquí hay muchas preguntas, Julio, y entre ellas, ¿cuál fue la participación de estos policías estatales? Es decir, ellos asesinaron a las víctimas o ayudaron a los asesinos, y al momento me parece pues que no sabemos si se alteró o no la escena del crimen. Extraño desde un principio que en el sitio en el que se encontraron los cuerpos no había casquillos, o bueno, no los concordantes con los disparos que presentaba la camioneta, una camioneta pick-up. Hay una versión que habla sobre la posibilidad de que el número de migrantes del convoy fuera más grande, más numeroso, pero no se sabe cuántas personas podrían haber estado en él. Tampoco se sabe si es cierto que hubo personas que pudieron escapar del ataque, y de ser así, si pudieron o no cruzar al río Bravo. Y sobre el ataque, sobre los viles asesinatos, pues esto no es nuevo, desde hace años, y es a donde voy. Grupos criminales de Tamaulipas y de Nuevo León han sido apoyados o incluso dirigidos por autoridades estatales y municipales, y ellos han atacado a grupos de migrantes, ¿no? Hablábamos aquí la semana pasada de San Fernando, de Cadereyta, y de lo que no pudimos profundizar, pues fue de los intereses de los grupos delincuenciales que están coludidos con las autoridades, del narcotráfico en la zona, del huachicoleo y de la llamada frontera chica. Esta zona, una zona clave para todo tipo de tráfico ilegal, de drogas, de cocaína, de combustible, de automóviles, de armas, pero también de personas. Y entre México y en Estados Unidos, pues es una zona, ahí junto a Texas, en las que ha habido matanzas no esclarecidas, y muchas en el olvido de todos, menos de los familiares de las víctimas, que siguen implorando por justicia y por verdad. Y entonces esta zona son 5 municipios, están entre Nuevo Laredo y Reynosa, y ahí el contrabando pues es una actividad ya normalizada, y te decía, aparte este contrabando es de personas, y es una frontera que pues parece estar olvidada por las autoridades, ¿no? Y que se convierte pues en parte de una esperanza de migrantes en su infierno, porque ellos son detenidos por grupos criminales que los obligan a trabajar para ellos como sicarios, como mulas de droga, como espías, o de plano como carne de cañón en enfrentamientos, y hay quienes se resisten sin duda alguna a ser reclutados, pero entonces pues son asesinados. Y también sucede que los migrantes en tránsito son víctimas de disputas entre grupos antagónicos, y entonces pues hay una emboscadas por una banda rival a la que trabaja o paga el coyote que los lleva, y son asesinados. Y se sabe que hay grupos organizados que ya están especializados exclusivamente en tráfico de personas y que tienen vínculos con cárteles de droga, con organizaciones delictivas, y que funcionan como empresas transnacionales con un enorme grado de sofisticación, y ellos controlan la zona. Ellos deciden si dejan pasar a los migrantes, si los retienen, si los meten en casas de seguridad. ¿Y por qué pueden operar? Pues porque tienen vínculos con las autoridades estatales. Y cuando alguien se sale del guacual, cuando un grupo rival aparece, entonces es que utilizan a policías municipales, a policías estatales, para que hagan el trabajo sucio o para que participen en él. No es algo nuevo, no es algo que no se sepa esto, no es algo que se pueda resolver además si no se mira, y de ahí se va hasta arriba, porque Tamaulipas ha sido gobernado por personas que han estado estrechamente relacionadas con el crimen desde hace muchos años, y no olvidemos quién gobierna Tamaulipas ahora: García Cabeza de Vaca, acusado de haber recibido millones por parte de organizaciones criminales que incluso parece que lo apoyaron desde la campaña. Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, ¿qué opinas? Tamaulipas, una historia
larga ya de gobernantes, autoridades y policías estatales en contubernio o dominados abiertamente por el crimen organizado. En Tamaulipas parecería que durante años lo que ha gobernado es ese crimen organizado que mantiene en su palacio de gobierno a los gobernadores, sean priistas, panistas o de cualquier partido. ¿Cómo ves este tema de la masacre de Camargo? Que los mata antes de llegar al gobierno, si no satisface intereses, ¿verdad? Que es la historia de aquel candidato a gobernador que una semana antes de las elecciones en Tamaulipas fue asesinado por un comando que en un minuto lo mató a él y a otros personajes cuando iba rumbo al aeropuerto de Ciudad Victoria. Pero en fin, adelante, Arturo. Hace algunos años un dirigente político michoacano me dijo en Morelia: no te equivoques, no le llames crimen organizado, es crimen administrado. Pues sí. El caso que acaba de ocurrir en Camargo, pues nos recuerda que por desgracia así es, que no hay organizaciones criminales que puedan funcionar sin una alianza, tolerancia con el gobierno, y en el caso tamaulipeco, pues lo que hemos visto, según numerosas pruebas y los exgobernadores que están encausados por sus vínculos con grupos criminales, pues lo que hemos visto es que no se trata de que el narcotráfico tuviese penetrado al gobierno, sino que estaba en el gobierno, ¿no? O ha estado en el gobierno. Naturalmente, este asunto nos remite a la masacre de San Fernando y nos recuerda que tristemente las políticas de contención migratoria, como la que todavía se lleva a cabo en la actualidad, pues se traducen en mayores dificultades para los migrantes, en rutas cada día más peligrosas y en el encarecimiento de las tarifas de los polleros, de los personajes que controlan el tráfico de personas. Porque yo tengo la impresión de que estos migrantes asesinados en Tamaulipas recientemente, pues no son migrantes que viajen en caravana, ni los que viajan trepados en los trenes, que son los más pobres entre los pobres, sino son personas que pagaron miles de dólares a un pollero para ser llevados a Estados Unidos. La tarifa en estos tiempos, tal vez Alberto tenga más claras la actualización de datos, pero un guatemalteco debe estar pagando entre 8 y 10 mil dólares actualmente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la responsabilidad también, pues, de un cuerpo muy desacreditado que es el del Instituto Nacional de Migración? Al inicio de este gobierno se nombró a un académico, a Tonatiuh Guillén, que había sido presidente del Colegio de la Frontera Norte, para que fuera el titular del Instituto Nacional de Migración. Obviamente el choque entre la inexperiencia operativa y el gran conocimiento teórico del asunto, pues llegó a que lo removieran. En junio de 2019 entró Francisco Garduño, un operador político muy práctico. Era el director en Gobernación, pues, de lo relacionado con reclusorios, centros de rehabilitación penitenciarios. Hombre en ese momento movido por Marcelo Ebrard, que de hecho tomó control de este tema del Instituto Nacional Migratorio para, pues, su colección de poder que ha ido haciendo Marcelo Ebrard. ¿Cómo ves ese factor de lo federal, Arturo Cano? Pues no sé si ha funcionado la limpia prometida, anunciada y documentada, porque nos han dicho que hay centenares de agentes del Instituto Nacional de Migración que han sido echados. Todo el mundo sabe que se trata de una cueva de corrupción. Garduño, que es experto en la mano dura dentro del gobierno, un personaje que, por cierto, viene desde Cuauhtémoc Cárdenas. Era, si mal no recuerdo, era agente del Ministerio Público Federal, y luego Cárdenas lo jala y lo vuelve una suerte de director jurídico o algo así, ¿no? Director jurídico en varias delegaciones. Sí, en Miguel Hidalgo y después en Iztapalapa, ¿no? Es como el que llega a poner orden, el que llega a... Y luego secretario de Seguridad. Y luego secretario de Seguridad. Sí, entonces, pues evidentemente ahí, si se comprueba esa complicidad de agentes del Instituto de Migración, pues
veríamos que hay todavía áreas en las que no han podido hacer la limpieza prometida en el instituto. Pero, insisto, mientras las rutas migratorias se sigan dificultando, eso va a favorecer a los tratantes de personas que elevan sus tarifas, que tienen manga ancha para maltratar cada vez más a los migrantes, para utilizarlos pues vilmente como carne de cañón. Bien, gracias Arturo Cano. Alberto Nájar, total, que como dice ahora el nuevo programa de John Ackerman en el Canal 11, de todos modos Juan te llamas, o de todos modos John te llamas, aquí estamos igual, de todos modos pase lo que pase, sigue el predominio de las escenas pues dantescas, terribles en Tamaulipas y en varias partes del norte del país y del país entero con este control de los grupos criminales. ¿Qué opinas sobre este tema de la masacre de Camargo y el involucramiento de personal estatal y federal en este tema, Alberto Nájar? Pues es una muestra, Julio, de que no ha logrado cuajar la estrategia de seguridad que debería, o al principio partiría de la base de la limpieza de las corporaciones policíacas, empezando por las federales y enseguida por las estatales. Y lo comento por dos elementos. Una, los policías que fueron detenidos aparentemente por haber participado en la masacre, que como se comenta en esta mesa, no está claro cuál fue su nivel de participación, forman parte de un grupo operativo especial, se llama Grupo de Operaciones Especiales, que fue creado por el actual gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca con el propósito de combatir a la delincuencia organizada. Bueno, pues este grupo, los llamados GOPES, está detrás de múltiples violaciones de derechos humanos y de denuncias de ser en realidad el brazo armado de alguna de las organizaciones delictivas que están en disputa por aquel territorio de Tamaulipas, el Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo, o lo que se pueda llamar lo que fue el Cártel del Golfo, que mantiene una ácida y una cruenta disputa por el territorio, y esa zona de Camargo, Miguel Alemán, Ciudad Mier, es especialmente disputada porque es una área donde es más sencillo o por lo menos menos complicado hacer el tráfico de drogas, de armas y de dinero. La siguiente más productiva es Nuevo Laredo, pero esa ya tiene dueño, por decirlo de alguna forma. Y me llama la atención porque este grupo operativo no está claro, insisto, cuál fue su nivel de participación, ni tampoco hasta dónde pudieron eventualmente haber sido ellos los que ejecutaron a estos migrantes, porque uno de los elementos que llevaron o la pista que llevaría a las corporaciones policíacas es que hicieron una limpieza en el área de los casquillos, con un afán al parecer de que no se identificara de qué armas provenían. Sí. ¿Por qué? Pues porque las armas están registradas de los policías. Entonces, los casquillos, cuando son disparados, se dejan una huella digital, como se dice en el argot criminalístico. Tú sabes perfectamente bien qué arma lo disparó por la forma del rayado que tiene el casquillo, y es muy sencillo unir un cabo y el otro. Bueno, pues hicieron una limpieza muy minuciosa y no encontraron ningún elemento. Y otro dato que me llama la atención de lo que te decía Julio al principio de esta intervención es que tampoco se ha logrado una limpieza total del Instituto Nacional de Migración a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, ni tampoco por el perfil que tiene Francisco Garduño. Él es un hombre de mano muy dura que no ha dudado en apoyarse en la Guardia Nacional para realizar las operaciones que le fueron encomendadas. Y lo que sucedió ahora mismo allá en Tamaulipas es un ejemplo de que no se ha logrado llegar a esos lugares en la tierra, en el terreno, porque una de las camionetas, la Sequoia, que apareció vinculada a esta masacre, había sido asegurada por agentes de migración en Escobedo, Nuevo León, y luego apareció con todo y su dueño en el lugar de la masacre. Entonces eso tiene que investigarse. Nada más te digo, antes de que me llegue aquí el del Se Compra, que el Instituto Nacional de Migración es un hueso muy duro de roer, Julio. Muy bien, pues vamos viendo qué vendemos, a ver si compran noticias viejas que traigamos aquí o análisis periodísticos que vendan. Muy bien, gracias Alberto. Juan Becerra Costa, se calcula que a las 5 de la tarde llegue el avión enviado por el señor Ancira a España.
Pues bueno, esto tiene relación con lo que él realizó de este negocio sucio con Emilio Lozoya respecto a Altos Hornos de México y una serie de negocios de los cuales mucho se ha hablado, pero pues ahí viene ya este personaje. Ahí yo encontré, pues entre otras relaciones, cómo ha habido una guerra muy fuerte entre el ahora poderoso y reivindicado senador morenista Napoleón Gómez Urrutia contra este personaje precisamente. En el libro que hizo el propio Napoleón Gómez, que la verdad a mí me causa pues mucha hilaridad ese esfuerzo por dibujarse como el héroe proletario, incorruptible, inmanejable, que rechaza todo, en fin, hay alguna referencia que él hace y dice que lo visitó en Vancouver el propio Ancira y que le dijo: me contó que un grupo de altos funcionarios del gobierno, encabezado por el secretario del Trabajo, Javier Lozano, se había reunido con un conjunto de empresarios pertenecientes a la Cámara Minera de México, entre los que estaban Germán Larrea, Alberto Baileres y los hermanos Villarreal. Lozano les había pedido colaborar con una suma de dinero importante, $100 millones, que me sería ofrecida a cambio de mi renuncia. Eso lo relata el propio Napoleón Gómez en su libro que se llama El colapso de la dignidad. Él dice, bueno, que rechazó y que claro que él jamás aceptaría. Pero ¿qué opinas pues de todo este tema, Ancira, Lozoya, Napoleón, los $200 millones que están ofreciendo ahora los dueños de Altos Hornos para compensar el daño que se hubiera provocado? Tu opinión, por favor, Juan Becerra Costa. No, pues de entrada, Ancira, pues acusado de varias cosas, de lavado de dinero, de cohecho, de fraude fiscal. Pues presuntamente sobornó a Lozoya con $3.5 millones, pero no es todo. O sea, el 12 de julio del año pasado, el 12 de julio, se informó que es investigado por la administración, por la DEA, Administración para el Control de las Drogas, por supuesto, lavado de dinero. 4 transferencias por $3.4 millones hechas entre junio y noviembre de 2012, desde la empresa de Ancira a Toshos Holding, que es la sociedad, el paraíso offshore, donde Lozoya recibía sus sobornos, ¿no? Para comprar una casa a cambio de favores. Y sobre la adquisición de petróleos mexicanos de la planta esta de agronitrogenados, ¿no? Pues era un complejo industrial que llevaba inactivo pues, casi 15 años, ¿no? Con sobreprecio por $275 millones, ¿no? O sea, había sido tasada en $58 millones y antes de la compra pues no se realizaron estudios ni análisis para garantizar la rentabilidad, para determinar el precio de la planta, de su mantenimiento, ¿no? Esta planta ahí en Coatzacoalcos, en Veracruz, pues totalmente abandonada, inoperable, en mal estado, pues el gobierno pagó $475 millones. Dijeron que 200 de ellos se iban a destinar para rehabilitarla y modernizarla, ¿no? Digo, esto ya lo hemos platicado mucho, ya vi que andabas ofreciendo noticias viejas que vendan, a ver si todavía puede haber a la señora de la grabadora. Ajá. Pero bueno, el delito que se le imputa a Ancira, aquí me parece que hay que señalar, pues, no es de prisión preventiva automática, Julio, y por eso la Fiscalía podría solicitar al juez una medida cautelar suficiente como que le coloquen un brazalete, prisión domiciliaria, y si lo consideran que se justifica, pues podría pedir nada más su encarcelamiento preventivo. Y pues aquí lo que debe de haber de entrada es la reparación del daño, ¿no? Que regresen el dinero de entrada. Y caray, que en caso de resultar culpables, pues cumplan con una condena por ello, ¿no? Ya si en el caso de que, por ejemplo, Lozoya pues haya tenido el criterio de oportunidad, pues que esto no significa impunidad ni tampoco un pase para no ir a prisión. Estaremos muy pendientes de ver cómo avanza la investigación aquí en México. Recordemos que ya no podrá ser juzgado por otro delito distinto al que fue extraditado, y si esto pues no amerita la prisión y va a estar en libertad, así como está Lozoya, pues no sé, el sistema jurídico mexicano tiene que ser muy pulcro en esta investigación. Esperemos que no se filtren noticias que entorpezcan el debido proceso, que no le den, pues ahí tienen un topo que le da información a algún diario de esos que andan difundiendo fake news en sus primeras planas. Estaremos muy pendientes a ver qué suceda.
pero sí que no haya impunidad, Julio, que resarzan el daño, es lo más importante. Curioso, ¿verdad, Juan? Eso que dices del topo. Pareciera que en los momentos más críticos de la relación de la llamada 4T con ciertos medios de comunicación, desde dentro del propio gobierno hay un trato privilegiado de algunos declarantes que prefieren ir justamente con los comunicadores que más duro le pegan, incluso con infundios a la tal 4T, y también revelaciones y confidencias y filtraciones a esos personajes. Vaya que por ahí deben andar algunos topos, ¿no, Juan? Y parece que varios tienen ahí al enemigo dentro de casa y me parece muy extraño que no lo hayan detectado. Ajá. No sé si ya lo detectaron o no. Bueno. No creo que se les esté yendo porque les están entorpeciendo los debidos procesos. Sí, sí, sí. Sobre este mismo tema, Arturo Cano, ¿cómo ves el tema de Ancira, Lozoya? Gracias a Juan por haber esclarecido lo que yo planteé de manera confusa respecto a Altos Hornos de México, cuando en realidad era agronitrogenados. Gracias. Pero Arturo, ¿qué ves sobre este tema, por favor? Bueno, pues sin duda se trata de un caso muy importante por la relevancia del personaje, porque es un empresario vinculado a lo más alto del poder desde el sexenio de Carlos Salinas, y coincido con Juan sin tener demasiado que agregar, en el sentido de que ojalá la causa de la Fiscalía esté bien armada, y no tengamos sorpresas respecto de este personaje y realmente se haga justicia, ¿no? Porque ya que hablamos de justicia, cuando tocábamos hace rato el tema de Camargo, ¿qué pasó con el caso de San Fernando, de los 72 migrantes asesinados hace 10 años? Pues sí, hubo capturas, ¿no? Uh-huh. Siguen por ahí presos algunos sicarios de poca monta, pero los policías que fueron capturados por ese asunto fueron liberados. Sí, entonces, pues eso nos remite a que el problema del país pues es la falta de justicia, y mientras no tengamos justicia, pues se seguirán repitiendo estos delitos, ya sean los de esa crueldad extrema como lo que vimos en Tamaulipas o los de cuello blanco, como se les llama ahora. Bien, Arturo, gracias. Alberto Nájar, ¿será una maniobra para presionar a Lozoya, que dicen que anda haciéndose ya el rejego para aportar la suficiencia de pruebas que le permita seguir gozando de su estatus privilegiado? ¿Será para presionar para el pago de los $200 millones? En fin, ¿qué opinas del caso Ancira y Conexos, Alberto Nájar? Pues en este México surrealista y particularmente todo lo que tenga que ver con la Fiscalía General de la República, la que encabeza Gertz Manero, cualquier hipótesis tiene cierta validez, Julio, porque el caso de Lozoya, por ejemplo, que se presentó en su momento como la revelación, como la gran sacudida, la tormenta, el tsunami, el sismo, como decía Monreal, que sacudiría a la clase política mexicana, pues sí la sacudió, pero nada más, porque no cayeron las manzanas podridas, como puede ocurrir cuando mueves un árbol. Esas siguen todavía allí en ese sitio y me parece que ese debería ser el siguiente paso de la Fiscalía General, ahora que Alonso Ancira ya viene de regreso a México, creo que ya habría aterrizado, porque sí es cierto, en las leyes del acuerdo de extradición que tiene México con otros países, establecen que no puede ser juzgado por otro delito por el cual fue traído a México. Y en este caso, como bien dice Juan, no hay necesariamente la prisión preventiva y por lo tanto las posibilidades de que ocurra lo mismo que sucedió con Lozoya, pues ahí están. ¿Qué tanto puede traer o realmente haber que preguntarse, más bien dicho, si Alonso Ancira también viene con su maleta? Porque atrás de él y la decisión que hubo para favorecerlo en la compra de agronitrogenados, esa planta de fertilizantes chatarra, no fue nada más la buena voluntad de Emilio Lozoya, o como él dice, las presiones. Hubo allí una decisión al más alto nivel, empezando por el presidente del Consejo de Administración, que era el exsecretario de Hacienda y también canciller Luis Videgaray, y terminando con el que era jefe de todos, que era Enrique Peña Nieto. Entonces, a mí me parece que esta puede ser una oportunidad para que le den una buena
patada a este árbol y ahora sí caigan las manzanas podridas y pues se limpie y empiece un proceso realmente de sanciones a donde tiene que llegar. ¿Qué tanto puede implicar? Y hay que ser muy honestos en ello, Julio, Arturo y Juan. ¿Qué tanto realmente ayudarían 200 millones de dólares si tenemos en cuenta todo el gasto público que se ejerce cotidianamente en México? Pues muy poco. O sea, como una medida publicitaria es muy útil. En términos efectivos sí puede servir, pero en términos de que represente la vida o la muerte de una economía, pues claro que no. Esto es más bien una señal, un mensaje que se pretende mandar, otro, hacia la clase política y a la clase empresarial vinculada con hechos irregulares y corrupción de otros gobiernos, y eventualmente esa puede ser la ganancia. Ahora, del plato a la boca siempre se cae la sopa, y si tenemos topos y tenemos un fiscal muy formalista, y si tenemos una estructura en la Fiscalía que es la mismita que existía en la Procuraduría General de la República, quién sabe si el bocado llegue finalmente a su destino, Julio. Pues sí, coincido, Alberto Nájar, gracias. Bueno, son las 2 de la tarde con 59 minutos, estamos ya en el tramo final de esta mesa de periodistas que se va como agua y nos quedan muchos temas y muchos tópicos que podríamos analizar y comentar, pero les propongo que cerremos con esta rebatiña por las candidaturas a diputaciones federales que se está dando ya en los diferentes partidos, desde luego en Morena, también en los partidos de oposición al obradorismo. Álvaro Delgado, reportero de Proceso, conductor junto con Alejandro Páez Varela de programa de televisión en La Octava, ha publicado hoy que ya se cerró el acuerdo de México Libre y el Partido Acción Nacional para que sean candidatos a diputados Margarita Zavala, Roberto Gil, que fue secretario particular de Felipe Calderón, y Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco y un gran promotor de la candidatura presidencial del propio Calderón, y primer secretario de Gobernación en esa administración. Además dice que también para el ex embajador en España, Jorge Cermeño, y otros personajes más. En fin, ¿cómo ves esta rebatiña por las candidaturas, Juan Becerra? No, bueno, pues vemos que los dinosaurios ahí siguen, muchos de ellos, ¿no? Algunos y tienen una capacidad de reinventarse que es impresionante. Mira, en el caso particular de Morena, Julio, pues ya dijeron que van a ser más rigurosos con la selección de sus candidatos para evitar que se registren postulaciones como la de Lili Telles. Eso me parece que lo dijo Delgado, ¿no? Así como muy claramente, señalándola ahí directamente el flechazo. Y bueno, pues aquí hay que ver qué es lo que está sucediendo. Ahí está lo del Foro Nacional de Militantes de este partido, ¿no? Están furiosos, ¿no? Ya se quejaron del método de selección y acusan que se están favoreciendo a personajes del PAN, del PRI, que quieren acomodarse en las filas de Morena. Y otra vez esta frase de no somos iguales, pues hay que recordársela a quien avala este tipo de cosas, ¿no? Los tránsfugas, los chapulines, pues no son bien vistos, ¿no? Y siempre apelan a intereses propios ahí, no ni de grupos, ni de partidos, ni mucho menos democráticos, o que vayan con una propuesta social de ninguna manera. Y lo que veo aquí es que Mario Delgado está metido pues en una bronca, pues de entrada lo están acusando de no tener aficio político, cosa que ya me parece que rebasa, ¿no? Ya me parece absurda. Sí lo tiene, lo que no tiene, parece ser, es un equipo de asesores que lo ayuden. Y ahora que Fernando Belauzarán salió a lamentarse porque al PRD no le gustó su perfil para que le diera una candidatura, pues no vaya a ser que ahí por ahí alguna asesora Delgado le vaya a sugerir que se lo jale, ¿no? Pues sí. Eso nos faltaría. En fin, Delgado ha tomado decisiones que parte de la militancia del partido repudia, y me parece que lo que tendría que buscar es la unidad dentro de las filas antes de andar llamando gente de fuera, gente que divide, solo con esta imaginaria posibilidad de que coexistan con el partido de Morena. Y con referente a los demás, pues no me extraña nada, ¿no? Son siempre pues, las mismas estrategias las que hacen, las mismas negociaciones para decidir quién se va de candidato a una diputación, a un gobierno estatal, cuál es plurinominal. Ahí vemos al de los sillazos, que también parece que lo están llamando. En fin, se va a estar muy interesante este proceso electoral, justo además en tiempos de pandemia,
y yo veo una oposición cada vez más debilitada, pero también veo un partido de Morena cada vez más fraccionado. Van a tener que cerrar filas. Bien, gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, pues lo que publica Álvaro Delgado en Proceso, aparte de lo que ya hemos mencionado, Margarita Zavala, Francisco Ramírez Acuña, Roberto Gil Suart, Teresa Aranda, Ana Teresa Aranda de Puebla, Juan Miguel Alcántara, quien fue su procurador, Jorge Cermeño, que fue embajador en España. Se dice también que Margarita Zavala Gómez del Campo será candidata a diputada federal por el Distrito 10 de la Ciudad de México, con cabecera en la alcaldía Miguel Hidalgo, y que incluye colonias como Polanco y Lomas de Chapultepec, pero que también está negociado que Margarita Zavala tenga un lugar asegurado, viable, en las listas plurinominales. ¿Qué opinas, pues, de todo esto en general, Arturo Cano? Por los nombres que conocemos hasta ahora, parece ser que las fuerzas políticas no están cumpliendo el compromiso que hicieron con esta agrupación empresarial México Sí, de que presentarían perfiles frescos y ciudadanos. Nada de impresentables, dijeron. No los veo poniendo en las listas a estos perfiles ciudadanos, frescos, renovadores de la política, pues sino más bien las caras de siempre, ¿no? Que está en lista de espera aprobar también candidaturas para Ernesto Cordero y para Luisa María Calderón. Pues te digo, pura cara nueva. Sí, así es. En el caso de Morena, pues yo creo que sí está muy complicado el asunto. Hablaba yo en estos días con varios dirigentes con los que suelo conversar y me decían que, haciendo un apretadísimo resumen, que, bueno, pues que en los tiempos del PRD por lo menos había algunas reglas. Se instalaba una mesa donde se negociaban las candidaturas. El principio de negociación era, tú tienes tal alcaldía, se te va a respetar, tú tienes tal diputación, se te va a respetar. Y a partir de respetarle a cada fuerza o a cada corriente o tribu sus espacios, venía la negociación de los espacios restantes, los jaloneos, las intervenciones de los personajes más poderosos del partido en favor de uno u otro candidato. Y lo que me comentan ahora es que ni hay línea, ni hay reglas claras. Vamos, que hay una total incertidumbre sobre cómo se van a definir las candidaturas, y lo peor es que este instrumento que tanto ha presumido Mario Delgado como el instrumento que hace más democrático a Morena con respecto a sus adversarios, es decir, las encuestas, pues cargan una sombra de duda de los propios morenistas. Algunos de ellos incluso dudan que estas encuestas se lleven a cabo, se realicen, ¿no? Entonces, pues parece que está siendo un proceso por demás complicado en la definición de estos candidatos, y tampoco se ve que vaya a haber muchos nuevos perfiles dentro de las listas o los lugares más importantes del listado de Morena. Bueno, pues así van las cosas en este tema. Tenemos que preguntarnos, Julio, si por desgracia el morenismo va a ser la fase superior del tribalismo perredista, ¿no? Pues sí, esa es una buena pregunta. El morenismo, la fase superior del tribalismo perredista. Pues con los mismos resultados, finalmente, si es que se diera esta hipótesis, Arturo Cano. Alberto Nájar, pues te toca cerrar esta mesa, así es que, por favor, te pedimos tu opinión sobre esta pelea campal superlibre en la Arena Coliseo Nacional por candidaturas de todos los partidos. Pues en el caso de Morena, según me han comentado, pues parece ser que todo se va a terminar resolviendo con el método que según ellos mismos, bueno, no están todos de acuerdo, pero pues es un método que lleva el padrinazgo de López Obrador, de la famosa tómbola, porque realmente no veo otra forma como vayan a llegar a buen puerto, a terminar las disputas, porque realmente sí está muy complejo. Lo que vimos con las candidaturas a 15 gobiernos estatales es apenas una pequeña muestra de lo que sigue, porque bueno, a la gubernatura van pesos pesados, entre comillas,
pero pues ya abajo en el terreno, donde está la lucha cuerpo a cuerpo, a 3 caídas, 10 sin límite de tiempo, máscara contra cabellera y todos contra todos, ahí sí que las cosas se van a poner de a peso. Casi casi como cierran las puertas, señores, porque un hombre va a desafiar y a como vienen. Entonces, en este caso, pues el método que veo que va a terminar siendo el más utilizado en Morena va a ser la tómbola. Y en el caso del resto de los partidos políticos, pues, ¿qué decir? Pues ya, ahí está Margarita Zavala, que vuelve a ser diputada, siguiendo la vieja tradición de su familia. No hay que olvidar que toda la familia Zavala Gómez del Campo han vivido el presupuesto, esa foto histórica de la primera o segunda Asamblea Legislativa de Ciudad de México, entonces Distrito Federal, donde está el papá, el tío, la tía, todos ahí, la familia, pues es emblemática de lo que implica Margarita Zavala y el equipo, el proyecto, si es que existe, que la representa. Y en los otros partidos, pues, ¿qué decir, Julio? Pues, simple y sencillamente, para ya no alargarnos, pues nada más hay que echar una miradita a Paquita la del Barrio, a los enmascarados, a Kiko, a Alfredo Adame, a Vicente Fernández. Así es que lo único seguro, Julio, es que, pues, aburrido no va a estar aburrido. Bueno, pues cerremos con esta idea de que la vida es una tómbola, tómbola de luz y de color, dice la canción. Así es que bueno, pues ya veremos cómo va esta tómbola política. Quién sabe si con luz y quién sabe sin color, pero bueno, ya veremos. Juan Becerra Costa, muchas gracias como siempre por tu participación. Muchas gracias, Julio, qué bueno tenerte ya de regreso. Arturo Alberto, nos vemos, un abrazo, y a todos los que nos vieron el día de hoy también. Muchas gracias por acompañarnos. Arturo Cano, muchas gracias por tu participación. Color de hormiga, Julio, así va a estar. Color de hormiga. Bien, a ti al contrario, Arturo. Alberto Nájar, hoy en estudio improvisado, por ahí cerca de su casa. Gracias por esta ocasión, Alberto. Muchas gracias. Y me pongo el cinturón de seguridad por todo lo que pueda pasar. Sí, claro. Hay que andar ahorita con cinturón de seguridad permanente porque no sabe uno ni por dónde. Muy bien, muchas gracias a los tres. Buenas tardes y ya nos veremos la próxima semana. Gracias. Buenas tardes.